estábamos acá en la guía. Uf, ¿qué pasó con esto? Ya, ahí sí. Profe, creo que hay que grabar. Ahí sí. Ahora sí, ahora estamos grabando, ¿ya? Ok. Sí. Ya, entonces estas son todas las derivadas, perfecto. Y habíamos visto la primera parte que es el cálculo de derivadas, de la regla de las derivadas y derivada de las funciones simples. Y los primeros ejemplos tenían que ver con combinaciones de suma, producto, cociente y multiplicar por número. ¿Ok? Y trabajamos casi la mayoría, quedaron un par, podríamos volver a repasar los que quedaron pendientes, para que, como para ir cerrando, incluso creo que trabajamos hasta este, sí, trabajamos hasta este, me parece. Y aquí nos quedó, por ejemplo, este pendiente, que es el Profe, no se cálculo de, ve. o como, ¿no se ve? Yo no ¿No se ve veo. nada? Está compartiendo, profe. ¿En serio? Ahí sí, ahí sí, Todavía no ahora veo, sí, profe. Ahora ahora sí. sí, Ahí ya, sí, ahí sí. 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 ya, entonces nosotros veamos cómo calculamos la derivada de estas funciones, en el mismo contexto de identificar y aplicar la regla. Bueno, este es un problema de los que nos saltamos porque empezamos a ver reglas en la cadena, pero la idea es bastante parecida a lo que hemos estado trabajando, o sea, tienes que identificar la función y calcular la derivada. Aquí el razonamiento es el siguiente, nosotros vamos a leer la, la fórmula y ahí nos vamos a dar cuenta de la regla, y la fórmula es x cubo por seno. Entonces hay que aplicar la derivada del producto en esta expresión. Hay un producto, aquí está el producto de, Profesor, cuénteme, dígame, por seno. disculpe, ¿usted Sí, no, dígame. nos podría explicar así como a grandes rasgos qué significa seno y coseno? Porque a mí no me quedó claro y nosotros no hemos pasado eso en No, 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 ninguna... no, no, el seno y el coseno son las funciones trigonométricas. Seno y coseno son funciones trigonométricas. Explicar a grandes rasgos es un poco difícil, ¿ah? Funciones Es que nosotros trigonométricas. nunca hemos visto seno y coseno, no Sí, tenemos el sí, lo concepto, sé. sabemos lo que es. Ya, Entonces, trigonométricas, ya. A ver, el seno es una función que toma un número real y lo transforma en otro número real, es una fórmula. ¿Cuál sería una manera simple de explicar esto? A ver, si tú tienes un número real, no sé si esto que le explique le aclare o oscurezca. ¿Eh? Bueno, si tú tomas un número real X, tú puedes formar un ángulo, ahí, que tenga esa medida, un ángulo con ese lado, X, ¿ok? Bueno, esta es la circunferencia unitaria. Estoy usando, bueno, este punto, este radio es 1. Entonces, este es un punto del plano que tiene coordenadas P, Q. ¿Ok? Y con la particularidad que P cuadrado más Q cuadrado es 1. Entonces, la función seno lo que hace es que hace número a X, el seno de X es simplemente la segunda coordenada de este punto. De ese punto. Si tú te das cualquier punto, cualquier número real, tú puedes determinar un ángulo. Un ángulo con esa medida. Y ese ángulo tiene un lado final, que es que estoy pintando ahí, que en la circunferencia determina un punto, un par ordenado. ¿Ok? Y ese par ordenado tiene dos coordenadas, la primera y la segunda. La segunda es seno y la primera es coseno. Entonces x es q y tengo la función que a x lo lleva coseno de q, coseno de x que es p. ¿Okay? Entonces se llaman las funciones circulares. Se definen aquí en el círculo. Bueno, esta es una generalización de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas en un triángulo son cocientes, ¿ok? Dado un triángulo, ¿ok? Un triángulo rectángulo, ABC, voy a colocar aquí, A, B, C, ese es un triángulo rectángulo, este es un ángulo alfa, y estos son, para el triángulo tengo los catetos, ¿ok? A,
B y C. Estos son los catetos y C es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces uno define para ese ángulo el seno A sobre C y el coseno es B sobre C. Bueno, la generalización de esto es trabajar en el círculo, y en el círculo se generan las funciones que se llaman circulares. Bueno, y estas son funciones que toman número y los transforman en número, de acuerdo con esa regla. Ahora, estas funciones son las que aparecen ahí. Esas son las que aparecen ahí, en sen de x, ¿ok? Y ese número tú lo calculas, por ejemplo, las calculadoras calculan seno y coseno, las calculadoras científicas, de la misma manera que el logaritmo. Entonces hay una función que se llama seno, que se obtiene de ahí, que es una generalización de lo otro. Sin entrar en tanto detalle, voy a ocultar esto. Y esa función se puede derivar, y la derivada de seno es coseno, la derivada de una es la otra, y al revés ocurre lo contrario, ¿ok? Entonces, esta es una función adicional que estamos considerando para que entiendan que hay otro tipo de funciones aparte de las potencias, ¿ok? Hay otro tipo de funciones, están las funciones exponenciales y las funciones trigonométricas, las que estamos diciendo acá, ¿ok? Entonces, para que no nos quedemos con la idea de que las únicas funciones con las que yo puedo trabajar son combinaciones de potencias y números, potencias que incluso con exponente fraccionario, porque es una visión bastante limitada, un quinto, cosas de este tipo. Hay otras cosas además de estas, ¿ok? Que se pueden derivar. Y es el objetivo de considerar estas funciones, que es la exponencial, y de considerar la función del logaritmo, y de considerar estas otras funciones que estamos considerando como trigonométricas, ¿ok? Entonces, aquí lo que interesa es que nos demos cuenta de que se pueden derivar y se siguen las mismas reglas que en el caso anterior, ¿ya? La derivada también aparece. Y el cálculo de la derivada sigue aplicando lo anterior. O sea, aquí tengo una función que es un producto de funciones. Una es la xq y la otra es esta función que se llama seno. Y el cálculo de la derivada es la misma. Fíjate que acá lo hicimos con logaritmo, la función logaritmo. Entonces lo que hay que hacer simplemente es aplicar la regla correspondiente nomás. Para esta función que se llama seno y para la función x cubo se está multiplicando, y entonces la regla del producto es la que se está aplicando acá, que es esta, ¿no? Esta. Entonces en alguna parte vamos a tener que calcular la derivada de este objeto, y la derivada de este objeto está dada por tabla. ¿Ok? Eso es todo lo que podemos hacer. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estamos haciendo justamente acá? Es un producto de dos funciones, una es bastante directa, que es x cubo, y la otra es esta cosa rara, esta rareza, pero como es un producto puedo aplicar la regla, y eso es lo que se está diciendo ahí. Se calcula la derivada del producto siguiendo la regla, y en alguna parte se calcula la derivada de este objeto, y la derivada de este objeto es eso. Así que el resultado es el que se está indicando ahí, ¿ya? Para la función que aparece. Entonces, o sea, y lo que podemos hacer acá, bueno, pues aquí podemos factorizar por x cuadrado, de hecho, y nos queda así, ¿ya? Este es el resultado del producto de aplicar la regla de derivación a la función x cubo coseno, seno de y. Seno de, estaba por acá, x cubo seno de x, ¿ok? Bien, entonces el objetivo en esta parte, fijarse simplemente, es identificar y usar. Entonces aquí tenemos una función y aquí aplicamos la regla correspondiente, que es en este caso derivar un cociente. ¿Por qué hay una fracción ahí? ¿Cómo se deriva un cociente? Bueno, aquí se está indicando cómo derivas un cociente. Tú derivas un cociente, identificas claramente quién es en el numerador y el denominador, y aplica la regla respectiva. La regla es esta, ¿no? Derivada del numerador menos el denominador por el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Partido por el cuadrado del denominador. Entonces estamos aplicando textualmente esa regla, y es lo que uno tiene que hacer. ¿Y dónde está la aplicación? Acá. Esto, aquí está, ¿no? Ahí está la derivada. Aquí estamos indicando lo que vamos a hacer. Y en la línea que sigue o abajo, o sea, hay que hacer los cálculos correspondientes. Vamos a calcular esta derivada y vamos a calcular esa derivada,
¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Si calculo la derivada de x más 2, bueno, eso es la derivada de x más la derivada de 2, y eso es la derivada, eso es 1 más 0, eso es 1. Y si quisiéramos calcular la derivada de x menos x cuadrado, ¿cómo calculamos esa derivada? Decimos, bueno, esto es derivada de x menos la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x vale 1, menos, y la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Y eso por qué? Porque estamos usando la regla, ¿no? Y la regla dice, ¿cómo deriva un exponente? Es bajar el exponente y restar 1. Ahí. Y esa es la que estamos ocupando acá, ¿no? Te queda 2x. Ya entonces vamos a reemplazar donde corresponda los resultados de las derivadas. Ya ahí están, ¿no? Esta y esa. Bueno, y el resultado final se está indicando acá, donde se hizo un poco de álgebra. Bueno, esto es una cosa de álgebra. Hay que hacer los productos y llegar al resultado. Y se llega a ese resultado. A ese que está ahí. ¿Ok? Bueno, hay que hacer los cálculos acá. Po. Me imagino que están bien. Te lo hice en su momento, me imagino que estará. Hay que hacer todos los cálculos, multiplicar todo y reducir términos y llegamos a eso. Entonces lo que está preguntando además es cuánto vale la derivada en menos 1. Así que en la fórmula de la derivada reemplazo menos 1. Estoy reemplazando menos 1, ¿cierto? No sé por qué puse 1 ahí. Menos 1, menos 1. Entonces queda en menos 1. Hay que arreglar ahí, ¿no? En menos 1 ahí. Ah, menos 1. Entonces queda así, ¿no? Esta cosa. Menos 1, ahí. Y nos da menos un cuarto, entonces. Ese es el, ese es el valor de la... Ese es el valor de la... ese es el valor de la derivada, es ese número. ¿Ok? Entonces ahí está el cálculo de Profe, la... Cuénteme, por favor, ay, dígame. sabe que me enredé. Ese cálculo que está haciendo, ¿exactamente de qué valor es? El que hizo en De azul. menos 1, es de menos 1, de menos 1. Aquí hay un error de tipeo, es menos 1, este. Menos 1. Aquí falta colocar en menos 1. Aquí reemplacé menos 1. ¿Ok? Estamos reemplazando aquí, en la derivada. Hay un error de tipeo, ahí, es menos 1. Ah, ya, profe, gracias. Es 1 acá. Profe, Este ya hice el cálculo. 1. Cuénteme. ¿y por qué arriba dice a igual a menos 1? Eso es lo Sí, mismo que decir x igual a menos 1, ¿cierto? sí, sí, Ah, sí, sí. Eso es lo que estamos diciendo acá, mire. Volvamos al inicial. Sí, aquí es X, claro. Y aquí en el otro de tipeo le puse A. Pongamos X acá. Es que lo que pasa es que el enunciado decía, mira, el enunciado del problema decía hallar la derivada en X igual a. ¿Ok? Entonces después tomaba valores de A. Po. A igual 1. Lo que pasa es que acá en la segunda parte tendría que colocar A igual 2 ahí. Esa. Estamos reemplazando en A. En algunos estamos pidiendo para A igual 1 o X igual 1, ¿ok? X vale A, ya vale 1, entonces reemplazar X. Y aquí estamos reemplazando en este el valor menos 1. Para X igual a menos 1 es eso, ¿ok? Bueno, entonces lo que tenemos acá son el cálculo de derivadas, y son una aplicación directa de las fórmulas. ¿Por qué? Porque uno reconoce y tiene que hacer cálculo. Entonces, veamos, uno entonces puede ir mezclando fórmulas. Por ejemplo, el problema número 6, que todavía no es nada de regla de la cadena, es simplemente mirar. Esa es una fracción, claramente una fracción. Entonces aplicamos directamente la regla de la fracción. Aquí está, la que tengo anotada acá arriba. Esta. La aplicamos directamente al numerador y denominador. Entonces, aquí viene la parte, deja expresado. Aquí está la derivada de este término menos, aquí está la derivada del otro término. Y lo que vamos a hacer es calcular las derivadas. Pero aquí, a diferencia de los ejemplos anteriores, para calcular la derivada tengo que aplicar otra regla, porque el numerador es a su vez un producto. ¿Ok? La derivada del otro factor es este. Esta derivada es un cálculo directo nomás, ¿no? Ese que está ahí. La derivada de esto es la derivada de x más la derivada de 1.
Y la derivada de x es derivar esto. Recuerde que es otra manera de escribir raíces así, en potencia. Y ahí nos damos cuenta de lo que hay que hacer. Más 0. Y aquí la derivada es bajas el exponente y restas 1. Restas 1. Menos 1/2. Que es lo que queda ahí, ¿no? Ya, entonces esa derivada es fácil de calcular y es rápida. La otra, que está acá, bueno, miramos qué expresión es. Esto es un producto, entonces. Bueno, entonces hay que aplicar la regla del producto. Como yo comenté en clase, tú aplicas la regla correspondiente en el momento correspondiente y las veces que sea necesaria. Aquí hay que derivar un producto y se deriva un producto. Entonces vamos a dejar expresado la derivada del producto. ¿Cómo se deriva el producto? La derivada del primer factor por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Las funciones que aparecen son simples. X cuadrado, la derivada es simple y la exponencial es la misma. Aquí ya está el cálculo de la derivada. Este es el cálculo de la derivada, reemplazando donde corresponda, ¿no? Ahí y ahí. Entonces lo que hacemos es, aquí podríamos factorizar por la exponencial. Y ahora entonces uno inserta esta expresión y esta expresión donde corresponde. ¿Dónde corresponde? Vamos aquí arriba. ¿Dónde corresponde? Aquí, ¿no? Ahí y ahí. Y el proceso de derivación termina en la línea que está ahí. Aquí está el cálculo de la derivada. Terminamos. Este es el cálculo de la derivada. Lo que uno puede hacer es hacer una simplificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Qué es lo que aparece a continuación? Fíjate que lo que uno puede hacer es factorizar por este término, que es común a ambos. Ahí está la factorización. Y después hacer los productos respectivos. Toda esa propiedad de potencia, ¿no? Para llegar al resultado, que es ese que está ahí. Hay que hacer todos los productos acá, po. Los productos que aparecen ahí. Y recordar cómo van las potencias y después agrupar los términos correspondientes. ¿Okay? Y llegamos a esta expresión que está ahí. Eso, ¿no? Entonces, el proceso de derivación termina ahí, pero uno puede seguir haciendo cálculos y llegar a esto. Esto es lo más chivo. ¿Sí? Bueno, eso lo comentamos en su momento. Entonces, hay que hacer los cálculos acá. Entonces, por ejemplo, mira, uno llama esta parte estrella para que vean de dónde salió, digamos, ¿no? Hay que hacer cálculo acá. Pues estrella, llamemos esta parte estrella. Entonces, estrella es igual a 2x elevado a ¿cuánto? Este término multiplica ese término, entonces 2x elevado a 3 medios, ¿no? ¿Cierto? Más 2x, más x elevado a ¿cuánto? 5 medios, más x cuadrado, ¿no? ¿Ahí? Estamos multiplicando todos los factores, y aquí menos, ¿cuánto? 1 medio de x elevado a 3 medios, ¿ahí? 3 medios. Entonces, cuando uno hace todos los productos, lo único que se puede juntar, lo único que se puede reducir en términos es estos dos nomás. Y entonces esto es igual a 2 menos 1 medio, 3 medios. 3 medios, x elevado a 3 medios, y todo lo demás queda, ¿no? Más 2x, más x cuadrado, más x elevado a 5 medios. Que es lo que aparece ahí, ¿no? De hecho, podría factorizar por x también, pero dejémoslo así. ¿Qué es lo que aparece acá? Porque esta parte. Esa que está ahí, ¿no? Así que la derivada está dada por esa expresión. Fíjate que el denominador no lo hemos tocado, queda cuadrado ahí. Ahí está el cálculo de la derivada. ¿Sí? Aquí tuvimos que usar dos reglas. Una que es la regla del cociente y después la regla del producto. Hay que usar las reglas que sean necesarias, el cálculo necesario. ¿Sí? Bueno, y acá fíjate que la idea es la misma, pero con estas funciones raras. Pero no hay tanto problema de estas funciones porque conozco cuánto valen las derivadas de ellas. Conozco cuánto vale la derivada de este objeto y también de ese. Entonces lo que hay que tener presente es cómo aplicamos la regla nomás. Esto es nuevamente un cociente. Aquí se está indicando el cociente. Derivada del numerador
por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Y ahora hay que derivar esto. ¿Cuánto vale la derivada de esta expresión? Bueno, aunque no sé muy bien cómo actúa la función coseno, lo que sí sé es que para derivar eso necesito hacer esto, porque es la regla. Y ahora lo que hago es reemplazar la derivada de este que está ahí. Esto es 3 veces, y la derivada de coseno es menos seno. Ahí dice la fórmula, reemplácela por menos seno. Listo, ese es el primer. Y la derivada del otro objeto, que sería derivar 5 menos tangente de x, simplemente aplicar la correspondiente regla. ¿Cuál es la regla? Hay una diferencia. Derivo esto menos esto, derivada de tangente. La regla es la misma, no cambia, independiente de las funciones que están involucradas. La derivada de 5 es 0, y tangente. ¿Qué es esa cosa tangente tan rara? Bueno, veamos la tabla, ¿ves? Tangente. Reemplazamos por esto. Entonces reemplazamos por esa que está ahí que se llama secante. La reemplazamos aquí. Vamos acá y ponemos acá secante de x. Listo, entonces la derivada de esa expresión es menos secante. Entonces estamos reemplazando, como pueden apreciar, justamente donde corresponde. Aquí está el resultado de la derivada y aquí está el resultado de la otra derivada. O sea, mi objetivo con esto es que ustedes entiendan de que puedes derivar la función si sabes la regla a aplicar y si tienes la derivada de la función básica. Aún sin entender muy bien cómo opera la función, tú también puedes calcular la derivada, porque todas siguen el mismo principio. Esa es la parte que es importante destacar, el principio. ¿Qué regla aplicar, cuándo y a quién? Esa es la parte más importante. Entonces, miren, en alguna parte ocupamos, porque aquí estamos recordando, porque está usando esa y esa. Entonces, el cálculo de la derivada de esa expresión. Aquí no es necesario hacer ninguna simplificación, porque en realidad no se va a simplificar nada. En realidad no se gana mucho. Entonces, la derivada de este objeto es eso, que aparece ahí. Esa es toda la metodología. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿de qué estamos haciendo eso? Ustedes me van a ayudar con este cálculo. Calculemos la derivada de esto. A ver, digámoslo, problema. A ver si entendimos. El problema es el siguiente, es hallar y prima en 1 y igual a, pongamos x elevado a 5 sexto menos 2x, voy a colocar ahí, menos 2x cuadrado, y voy a colocar, por ejemplo, cuadrado acá, por esta función rara, no importa, logaritmo de x. Ya, solución. Y prima. ¿Qué tenemos que hacer acá? A ver. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A ver. ¿Quién me dice algo? ¿Cómo calculamos la derivada? Coloquémosla acá. A ver. X elevado a 5 sexto menos 2x cuadrado por el logaritmo de x. Prima. ¿Ya cuál sería? ¿Qué regla vamos a aplicar? Identifiquemos qué regla. ¿Cuál es la regla que tendríamos que aplicar ahí? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Qué regla tendríamos que aplicar aquí? A ver. La de la P. ¿La de la qué? La de la P. la 5, profe, Perdón, es que me la hablaron 5 las dos al mismo tiempo. ¿La de cuál? es la que va como menos 1 partido por 2, pero en este caso esa es la P, ¿verdad? Sí, La que hablábamos sí, de... sí, de acuerdo, pero el punto es el siguiente, ¿qué regla de derivada hay que aplicar? Tú estás tratando de derivar una función en particular, yo me refiero a qué regla. Cuando digo qué regla, me estoy refiriendo a esto. ¿Qué regla quiero ocupar? Lo primero que hay que identificar, cuando digo regla, es regla. ¿Cuál de las reglas hay Ujú. que ocupar? A eso me refiero, ¿cuál de estas? La 1, la 2, la 3, la 4, ¿cuál de esas Sí. hay que ocupar? A eso me refiero. A eso me refiero. Veamos, volvamos a la expresión acá. ¿Cuál regla hay que ocupar?
Lo otro es chimuchina, ya. ¿Cuál regla hay que aplicar aquí? ¿Cómo derivo una resta? ¿Cómo se deriva una resta? Esa es la probabilidad que aparece aquí. ¿Cómo derivas? ¿Qué es lo que habría que colocar acá? Habría que colocar la derivada de esto menos la derivada de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Esa es la regla que hay que Sí. aplicar. Y después vemos cómo, fíjate, tu parte de la parte más, lo más general es, hay dos fórmulas que se están restando. Después nos preocupamos cómo derivamos cada fórmula. Es un problema que viene después. Lo primero es identificar qué regla hay que aplicar. Esta es la que hay que aplicar. Muy bien. Y ahora entonces uno empieza a resolver los problemas por partes, por pedazos. Dice, ya, ahora llamemos a esta parte A y llamemos a esta parte B. Y después nos preocupamos cómo calculamos la derivada de A. Entonces, A, ya, en A, ¿cómo derivo A? Y ahora miro la fórmula. ¿Qué fórmula es? Y ahí entonces tú me dices qué regla que habría que aplicar en este caso particular. La Para eso, 5. ya, la 5, la 5, no me acuerdo el número, pero Cinco la regla que sextos, está detrás es esta, ¿no? sí, 5 Eh, sextos eh, de X. eso. Esta es la que hay que aplicar porque la potencia, el valor de P es 5 sextos. Entonces A va a ser igual a 5 5 sextos de X X elevado a 5 eh, sextos menos X 1. menos 1, sí. Pero sería, Menos un sexto. ¿Está bien el cálculo ahí? sí, Ya, vamos a anotarlo así. Entonces, esa es la parte que me interesa que ustedes ejerciten, digan, voy a aplicar, esta es la regla que hay que aplicar. Primero tienen que darse cuenta, al final van a calcular van a aplicar las fórmulas de las derivas de las funciones concretas, pero primero tienen que identificar qué regla va. 1 menos 5 sextos. Ya, y entonces aquí nos queda 5 sextos de x elevado a menos un sexto. Listo, la parte A está lista. Ah, puse un medio ahí, 5. Listo. 6. Esta está ok. Y ahora veamos B. Vamos viendo B. Ese es lo que vamos a pegar ahí. B. Veamos B. Leamos la función. Dice 2x cuadrado logaritmo de x. ¿Qué es lo que primero nos damos cuenta? que el 2 está Primero damos... multiplicando la X. Muy bien. Excelente. El 2 multiplica una fórmula. Entonces la derivada de eso es, vamos a aplicar esta regla. ¿Cuál regla? Constante por la derivada de la función. Porque así dice la regla. ¿Por qué estoy usando esa regla? Porque me di cuenta que la fórmula tiene eso. Listo, y ahora entonces llegamos a este problema. ¿Cómo calculamos esta? Entonces ahora me dice, ahora, ¿cómo calculo la derivada de esta función? Y entonces uno dice, bueno, pero esta función, ¿de qué tipo es? Eso Ahí es, sería ¿Es la 2X. 9, profe, o no? No, no me hablen de 9, díganme qué propiedad. Ah, ya. La propiedad Es que del tengo las logaritmo. tablas acá. Sí, vamos a derivar un logaritmo, Sí. pero hay que darse cuenta, sí, si en alguna parte vamos a derivar x cuadrado, aplicando su fórmula, y vamos a derivar logaritmo. Pero x cuadrado y logaritmo, ¿cómo están combinadas? ¿Cómo están combinadas? con multiplicación. Muy bien, eso es todo. Se está multiplicando. Entonces, como se está multiplicando, hay que derivar un producto. Como un producto. Hay que derivar el producto. Vamos a ver la derivada del producto. Acá está. Ahí está, ¿no? Esa es la regla que hay que aplicar. Primero, insisto, tienen que identificar en qué combinación están y una vez que identifican, van a terminar calculando las derivadas de las funciones de cada una de ellas. Y ahí recién aplican la tabla, pero primero tienen que saber qué fórmula aplicar. Primero, ¿ok? ¿Cuál primero? Y eso es consecuencia de mirar cómo está puesta la fórmula. Vamos entonces acá. Listo. Entonces, esto es un producto. Este es un producto. Es un producto de dos funciones. Ya, y entonces uno dice, ¿cómo deriva un producto? Entonces la regla del producto dice lo siguiente. Identifica un factor que es x cuadrado, el otro factor, el logaritmo de x, se está multiplicando, y para derivar esta expresión lo que hacemos es derivar, dejemos expresado lo que vamos a hacer, voy a derivar x cuadrado, lo dejo expresado por esta función rara que se llama logaritmo,
que no sé muy bien cómo actúa, pero sé cómo calcular su derivada. Y después viene x cuadrado por la derivada de este objeto raro, que se llama logaritmo. Vamos a dejarlo expresado. Y ahora, y solo ahora, vamos a calcular concretamente las derivadas. Voy a poner con lápiz rojo acá. Con rojo. Ahora, este vale 2x. Y el otro se sigue copia igual. Logaritmo de x. Y después acá es x cuadrado. Y ahora veo mi tabla, y mi tabla me dice que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Y ahí acabó el proceso de derivación de esta función. ¿Puedo hacer algo más? Sí. Escribámoslo en la línea siguiente. Podemos simplificar por x en el segundo, en el sumando. Así que quedaría así. Más x. Ahí está la derivada. Y voy a agarrar esta entonces, esta parte, y la voy a pegar ¿dónde? Este resultado, ¿dónde lo vamos a pegar? Entonces volvamos al principio. Aquí, ¿no? En B. O sea, esa fórmula va a restar a la otra fórmula. ¿Listo? Entonces uno dice la derivada de y prima, entonces es igual a 5 sextos x elevado a menos un sexto, menos, paréntesis, 2x logaritmo de x más x. Y esto lo puedo escribir así, si distribuimos el signo negativo y quitamos los paréntesis, sería menos 2x logaritmo de x menos x. Ya, ahí está el resultado. Entonces, esa es la parte que es importante que se den cuenta. Antes de decir, tengo que calcular un logaritmo, ¿qué fórmula es la que viene primero? La que viene primero es una diferencia. Y después uno tiene que empezar a mirar, ¿ok? Y ahí tenemos el primer problema. A ver, veamos otro. ¿Dónde quedó acá? Me quedé acá. Ah, ¿qué pasó? Ya, veamos un segundo problema, mira. A ver. 2. Y es igual a una fracción, pues, a ver. Pongamos acá, pues, elevado a x por x más 2x a la cuarta menos coseno de x. Más coseno de x, no hagamos tan larga, ¿eh? Total, tenemos que hacer cálculo. Es eso, y aquí partamos por algo. Aquí la expresión podría resultar un poco rebuscada. 1 más x elevado a 2 tercios. Ya. Entonces quiero derivar esto. ¿Cuánto vale la derivada de esta expresión? Ya, entonces díganme ustedes qué regla tenemos que aplicar. Cuéntenme. ¿Qué regla vamos a aplicar aquí? La derivada Primero sería... la de fracción. Muy bien, listo. Eso es lo primero. Si tú te das cuenta de eso, tiene bastante camino hecho. ¿Cómo deriva una fracción? Anotémosla aquí. Dice, identifica quién es el numerador y el denominador. Bueno, eso es fácil porque es una fracción y aplica esta regla. Numerador derivada por denominador menos numerador por denominador derivada cuadrado denominador. Listo. Y eso vamos a hacer con este numerador y ese denominador. Listo. En la línea siguiente vamos a copiar y pegar lo que queremos hacer. Dice, derive esto, va a dejar expresado la derivada. Después se va a preocupar de ver cómo deriva eso. Primero deje expresado, voy a derivar esto por 1 más x elevado a 2 tercios, menos, no importa que quede una expresión grande, la vamos a copiar toda, tercios ahí, menos, ahora es esta expresión, x más 2x a la cuarta, por la derivada del denominador, 1 más x elevado a 2 tercios. Prima, voy a derivar eso. Y aquí raya grande, y hacemos la raya grande, el cuadrado del denominador, 1 más x elevado a 2 tercios. Listo, aquí aplicamos la primera regla.
Este es cuadrado, no es prima. Sobre aquí, cuadrado. Y ahora viene la segunda etapa. Para poder completar el proceso tenemos que mirar lo que hay que derivar. Bueno, hay que derivar esta parte, llamémosla A, y tenemos que derivar esa parte, llamémosla B. Esos cálculos los hacemos aparte y después copiamos y reemplazamos donde corresponda, ¿ya? Eso es lo único que hay que hacer. Entonces veamos acá, pues, ¿cómo calculamos B? Hagamos el cálculo de B, que es el más rápido. ¿Cómo calculamos B? A ver, esa derivada, ¿cómo la hacemos? La derivada de eso lo haríamos ¿cómo? ¿Qué regla vamos a ocupar para derivar B? Quedaría 2/3 por 1 más x elevado a 1 menos 2/3. Ok, perfecto. ¿Qué hizo su compañera? Su compañera se dio cuenta que va a derivar esta expresión. Va a aplicar esa regla. La derivada de la suma es suma de las derivadas. X elevado a 2/3. Es importante que anoten estas cosas, ¿ah? Que anoten la regla que voy a ocupar. Por muy elemental que les pueda parecer. Es 0 más, y ahora vamos a derivar esta expresión. ¿Y cómo derivo esto? Bueno, está la regla. La derivada baja el exponente y p menos 1. Listo, entonces aquí quedaría 2/3 de x elevado a 2/3 menos 1. ¿Cuánto daba eso? 2/3 de x elevado a menos 1/3. Listo. Entonces B hemos completado B. Listo, B. Y ahora vamos a calcular A. Ese B lo vamos a reemplazar por 2/3 de x elevado a menos 1/3. Y ahora veamos A. A. Vamos a ver A. ¿Cómo calculamos A? Voy a volver a copiar acá la derivada. A es igual a, copiemos nuevamente, voy a derivar esto. X más 2x a la cuarta. Paréntesis, prima. ¿Qué regla vamos a usar? ¿Qué regla es la que vamos a usar aquí? A ver. Se usa la de suma, ¿o no? La A que ver. es paréntesis f más o menos g, paréntesis Sí, esa regla se va a ocupar, ciertamente, pero hay una que se va a ocupar antes. Lo que tú dices es cierto, porque tú estás pensando en la derivada de esta parte. Y eso está bien. Para derivar esa parte que encerré en cuadro, tú vas a derivar x y vas a derivar la otra expresión. Pero hay una que tienes que ocupar antes de esta. ¿E ¿Cuál es? elevado a x, profe? No, la Sí. de multiplicación. Muy bien. No. Multiplicación, si se está multiplicando. Se está multiplicando ahí. Esa es la que va primero. Esa regla es la que ocupas primero. Se están multiplicando ahí. Tengo que derivar un producto. Por eso les digo, si tienen que identificar, hay que derivar un producto. Fíjate que cuando yo derivo el producto y dejo expresado la regla que dice, identifiqué el primer factor que sea la x y el otro factor, el que está en paréntesis, la derivada es esto. X, es que sabe por qué se le omiten identificar el producto, porque el producto nos aparece anotado, pero está tácito ahí, por eso que lo puse en verde. No está anotado explícitamente, visible, pero es tácito, está escondido. Este producto está escondido, ¿ok? Pero no se anota. Más e elevado a x por la derivada de esta expresión. 2x a la cuarta. Prima. Ahora tú ves las derivadas. Bueno, esta derivada la calculas y ahora lo que decía su compañera, ciertamente aplica aquí, en la derivada de esta expresión. Ahí tenemos que aplicar la regla que indica. Entonces, la derivada de la exponencial es la misma. La podemos anotar acá. E elevado a x por esta expresión. X más 2x a la cuarta. Aquí ya calculamos la derivada más e a la x. A ver, paréntesis. ¿Alguien me puede decir cuánto es el resultado de la derivada? ¿Cuánto es la derivada de lo que está ahí? De asterisco azul. ¿Quién me puede decir cuánto vale? ¿Cómo calculamos? ¿Cuánto vale la derivada? ¿Alguien puede hacer el cálculo y decirme cuánto vale la derivada de este término? Eso. Para completarlo acá, pegarlo ahí.
Sería 1 más ¿Más cuánto? 2 por ¿Ya? 4, 2 por 4, 8, elevado a, 8. o sea, x elevado a 3. Muy bien. A ver, ¿qué fue lo que hizo su compañera? Mire, su compañera ya hizo el cálculo mental. Hizo lo siguiente. Voy a anotarlo aquí. Mira. Aquí ya uno dice, espera que adquiera esa habilidad. Bueno, lo puede anotar siempre, si no hay problema. Mira, lo que tengo que... voy a aplicar esta regla. Esa más esta. Prima. Ya, pero en la línea siguiente, yo sé que la derivada de x es 1, pero voy a dejarlo ahí para darme cuenta que cómo derivo el otro término. El otro sumando es 2 por la fórmula, o sea, 2 por la derivada de la fórmula. Y ahora sí aplico las derivadas. Esta derivada es 1 más 2 por... Y esta es derivada de x elevado a p, baja el exponente x elevado a p menos 1, 3. Entonces aquí queda 1 más 8 por x cubo. Ahí está la derivada. ¿Listo? Y entonces eso es lo que uno pega ahí. ¿Ok? Entonces la derivada queda esto. Y entonces uno dice, bueno, uno dice así, ahora tiene que devolverse a donde estaba trabajando. Y entonces el pastel que está ahí tiene que cambiar. Vamos a colocar la derivada de esa función. Fíjate que lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar e elevado a x, factor de... Mira, lo que puedo hacer acá es esto. Esto se puede escribir así. Aquí puedo factorizar por e a la x y nos quedaría esta expresión. 1 más x más 8x cubo más 2x a la cuarta. Y ahí eso va a ser la derivada. Eso lo voy a pegar acá, ¿no? X, 1 más x más 8x cubo más 2x a la cuarta. Y ahí eso va a multiplicar a esta expresión, a 1 más x elevado a 2 tercios. Después menos e elevado a x por x más 2x a la cuarta. Y esto va a multiplicar a la derivada de 1 más x cubo, que es 2 tercios, por 2 tercios. X elevado a 2 tercios, menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Ese es el numerador. Este signo de llave, esta llave cierra ahí. Esa es la llave que cierra ahí. Y esto está partido por el cuadrado de ese término, que es 1 Profe, me más... perdí. ¿Ese 14 de dónde salió? No hay ningún, aquí no hay ningún 14. Déjame No, terminar de copiar. 1 más. Ah, Sí, lo que pasa es que me falla un poco la escritura. ¿Dónde está leyendo? No hay ningún 14, es 1 más ahí x. mismo. Ah, ya, Es ya, 1 ya. más. Lo que estoy haciendo es, volvamos acá, estoy reemplazando lo que era A y estoy reemplazando lo que era B en esta expresión, en esta. Y resulta que B, A, lo escribimos como está en verde, porque pude factorizar por la exponencial, y qué fue lo que pegamos ahí. ¿Ya? Entonces, claro, el cálculo es tedioso, y va a dar una expresión grande, puede factorizar, no, pero el problema, como se puede apreciar, el cálculo es bastante mecánico. Hay que reconocer cosas y después aplicar. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a las reglas comunes, las usuales. Por supuesto, nosotros contamos, la clase pasada, eh, contamos, por ejemplo, más la regla de la cadena, que es la parte que me interesa, que recordemos algunas cosas, ¿ok? Y la regla de la cadena decía que para poder calcular la derivada, tú tienes que identificar, ¿qué es lo que dijimos en la regla de la cadena? Bueno, la fórmula a derivar era una función dentro de otra, una fórmula dentro de otra. Y la regla de la cadena opera así, como se está indicando aquí. Lo del lado izquierdo es, ya tienes una fórmula dentro de otra. Es esta parte. En esta anotación te están diciendo que una fórmula está dentro de otra. G, la fórmula de G dentro de F. ¿Y cómo se deriva? Así.
Tú derivas f, derivas g, y después haces el cálculo que se está indicando ahí. ¿Ok? Eso es lo que se está haciendo. Entonces, son varios los ejemplos que aparecen. Entonces, si uno quisiera calcular la derivada de, pongamos acá, la derivada de 2x cuadrado menos x más 1 elevado a 3 prima. Uno dice, bueno, ¿cómo puedo calcular la derivada de eso? Uno tiene que reconocer una fórmula dentro de otra. Entonces, uno dice 2x cuadrado menos x más 1 al cubo es una fórmula dentro de otra. Notémosla así, es una fórmula dentro de otra. ¿Quién está dentro de quién? G de x igual a 2x cuadrado menos x más 1. Esta está dentro de f de x igual a x cubo. Recuerda que para meter una fórmula dentro de otra, literalmente cambiar este x por todo esto. Si tú cambias ese x por todo esto, llegas a la fórmula de acá. ¿Ok? Esa fórmula. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice que tú ya reconociste quién estaba dentro de quién, entonces para calcular la derivada de esa composición, tú ya sabes quién está dentro de quién. Vamos a colocar prima aquí. Lo que haces entonces es, calculamos la derivada aparte de f, muy bien, eso lo sabemos hacer o deberíamos. Calculamos la derivada aparte de g. ¿Y cómo vamos a pegar? La derivada de g va a multiplicar, ¿a qué derivada? Va a multiplicar a la derivada de f, pero no en x, no es en este x, sino que es en g. Voy a colocarlo aquí con rojo. Ok, eso dice la regla. Entonces, ya calculaste la derivada de f y cambias el x en la derivada por la fórmula de g, por la fórmula de g. Y ahí tienes el cálculo. En este caso, hicimos lo más difícil. Lo más difícil fue darnos cuenta quién estaba dentro de quién, porque el resto es copiar y pegar cosas. En este caso, la derivada de f, ¿cuánto queda? Bueno, miremos quién es f. Es este. Es 3x cuadrado. La derivada de g, ¿cuánto vale? Bueno, g es esta. ¿Cuánto vale la derivada ahí? Me fue el audio. ¿Cómo nos queda la derivada? Aquí nos quedaría así, ¿no? 4x menos 1. ¿Es correcto? La derivada de g. 4x menos 1. La derivada de la función g. ¿Sí? Y entonces luego, fijémonos en la regla. Dice, tengo la derivada de f, tengo la derivada de g. Entonces voy a formar a la derivada de f, voy a cambiar este x por todo esto. La derivada entonces queda así. Derivar 2x cuadrado menos x más 1, 3 prima, es la derivada de f, pero ahora evaluada en la fórmula de g, 2x cuadrado menos x más 1 cuadrado, esta es la derivada de f, aquí está, por la derivada de g, 4x menos 1. Ahí está el resultado. ¿Ok? ¿Es eso lo que dice la regla? Entonces, ciertamente aquí requiere un poquito más de reflexión para darnos cuenta, no es tan inmediato como que un producto o un cociente, tienes que darte cuenta quién está dentro de quién para hacer el cálculo. ¿Ok? Ese es el cálculo de la derivada de una composición, así como está operando la regla. Es así como está operando la regla. Así como está operando la regla. Entonces, mira, entonces aquí partimos con eso, por ejemplo. Dijimos esta, por ejemplo, el que está ahí, el 1, que lo discutimos, cuáles eran las funciones que estaban involucradas. Una era 3x menos 2, que estaba dentro de x a la 7.
Entonces, que las identificas, forma date cuenta que al meter una dentro de otra llegas a la que quieres, que es esta. Y después, bueno, aplicamos la regla. Pues la regla dice, bueno, deriva CF, deriva G, pero nuevamente haces esto. Esto es lo que tienes que hacer. Entonces, mira la fórmula de la derivada de la función externa y cambia el X por la función interna, que es 3X menos 2, por 3. Y llegamos a eso. ¿Ok? Ese es el cálculo de la derivada, así como se calcula para este tipo de funciones. Esa es la regla que estamos aplicando. Lo mismo en el otro ejemplo, nuevamente identificamos la función externa es x elevado a un quinto, la interna es esta. Esta fórmula dentro de esa fórmula nos da esta fórmula, esa que está ahí. Y entonces uno calcula las derivadas, calculo la derivada de f, aquí está el cálculo de la derivada de f y el cálculo de la derivada de g es esta. Entonces la derivada nuevamente es como se está indicando, ¿no? Es la derivada de f evaluada, calculada en la fórmula de g por la derivada de g. Y ahí está la derivada de g, la que estamos multiplicando. ¿Okay? Ahí va el cálculo. Bueno, y tenemos ese ejemplo que está ahí, donde estamos haciendo lo mismo. Y acá tenemos otra cosa, mira, para que se entienda que tú puedes hacerlo con cualquier función. Tomemos la función, dice seno evaluado en. Bueno, tenemos esa función rara que se llama seno. Entonces, esto también es una compuesta. Es dentro de el paréntesis del seno, estoy cambiando ese x por todo eso. Si lo cambio, llego a la fórmula que me están pidiendo. Ah, entonces es una función compuesta. ¿Quién está dentro de quién? X cuadrado más 1 estaba dentro de seno, de sen. Entonces calculamos separadamente las derivadas. Calculo separadamente la derivada. Calculo la derivada de sen. Aquí hay un error de tipeo. Fíjate que aquí hay de tipeo. ¿Viste cos? Un error de tipeo ahí. Que después lo arreglamos acá. La derivada es coseno, cos. Y la derivada de g, 2x. Entonces la regla es, la derivada de la función dice, la derivada de la función externa evaluada en la interna, evaluada en la interna por la derivada de la función interna. En este caso la derivada de g es 2x. Bueno, 2x va a pegar a el producto. Derivada de f es coseno de x. Y este x que hay que cambiar. Este se cambia por esto. Y ahí queda, ¿no? Ahí está el producto. ¿Okay? Entonces, de esa manera aplica. La parte que uno tiene que practicar es cuáles son las funciones que están involucradas. Por eso que se está precisando, se está indicando quién está dentro de quién. Otro ejemplo, e elevado a esta expresión. ¿Cuáles son las funciones que involucradas? La función básica es e elevado a x sola, pero hay una fórmula de x. Entonces, esa es la pista para darte cuenta que hay una composición ahí. Estamos cambiando x por 5x menos 1. Si cambio x por 5x menos 1, llego a la fórmula. Ah, entonces hay una composición. Hay una función externa y una función interna. La externa es la exponencial y la interna es esa. Y aquí entonces vamos a repetir el procedimiento. Deriva CF, que te da la exponencial la misma. Deriva G, que te da 5, en este caso, ¿cierto? La derivada de esta función es 5. La derivada de esto es 5. Y ahora entonces reemplazas. Dice, aquí está, ¿no? El reemplazo. Es la derivada de f evaluada en g, o sea, hay que cambiar este x por 5x menos 1 por la derivada de g, que es 5. Y aquí está entonces el resultado. Este es el resultado de la derivada. ¿Ok? Ese es el procedimiento para calcular una composición. Mientras más fórmulas básicas tenga, más podemos resolver. Ese es todo el proceso.
Por ejemplo, ahí, y es igual raíz de x cuadrado menos 4. Entonces uno dice, dentro de la raíz está esa fórmula. Dentro de la raíz está esta fórmula. Si hacemos ese procedimiento, llegamos a esta fórmula, que es la que nos están pidiendo. Entonces uno dice, bueno, ya identificamos quiénes son las que están involucradas. Raíz de x y x cuadrado menos 4. Así que calculamos las respectivas derivadas. Derivo raíz de x, ahí está. Derivamos x cuadrado menos 4, ahí está. Y ahora aplicamos la fórmula, la regla correspondiente. ¿Y qué dice la regla? Una vez más, ahí está. Entonces, una vez que identificas quién es f, ya, y entiendes qué significa meter una fórmula dentro de otra, entiendes esto. ¿Qué significa esto? Que es la parte que podría causar cierta confusión. Esto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que a esta fórmula, que ya sé, voy a cambiar esta variable por esta fórmula. Donde aparezca x, reemplace la completa por eso. Y eso es esa parte. Entonces, la derivada de f es un medio de x elevado a menos un medio, pero no pongo este x, sino que ponemos esto, que está aquí, que estamos encerrando. Y eso es lo que aparece acá. Ahí. Y eso va a multiplicar a la derivada de g, que es 2x. En este caso, podemos simplificar. Este cancela con ese y la podemos escribir así. Ese sería el resultado. ¿Ok? Ahí llegamos a ese resultado. Ya, y veamos. Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de esta función. X partido por x menos 1, 4. ¿Cuánto va a ser la derivada de esto? ¿Cómo podemos calcular la derivada de eso? ¿Cómo podríamos calcular la derivada de esta expresión? Díganme ustedes, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podríamos calcular la derivada de eso? ¿También se usaría la regla de fracción? En algún momento vamos a usar la regla de fracción, pero ¿qué regla tenemos que ocupar antes? ¿Cómo está escrita la fórmula? Y vamos a derivar en alguna parte una fracción, ciertamente, la derivada de la fracción, pero primero tenemos que darnos cuenta de algo. Esta fórmula que está ¿Está ahí, compuesta por un elevado a 4 o no, profe? muy bien, hay una función que es x elevado a 4, y hay otra fórmula que sería ¿cuál? ¿Cuál es la otra fórmula que está involucrada? X partido por X X menos partido. 1. Muy bien, eso. Si en la fórmula de x elevado a 4 yo reemplazo x por todo esto, llego a esa. Yo no le llamo, me refiero a llamar y nomás, llamémosle igual. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de esa función? Entonces decimos, bueno, listo, ya identifiqué las funciones. Entonces, lo que hacemos es calcular la derivada de f, que es 4 por x cubo, y ahora vamos a calcular la derivada de la función g. ¿Cómo calculamos la derivada de la función g? Y ahora miramos quién es g. G es una fracción. Entonces ahora vamos a derivar una fracción. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la derivada de g? Vamos a calcular la derivada de esta expresión. Pues esta expresión es una fracción que tiene numerador x, denominador x menos 1. Entonces la derivada de esas fracciones, esa opera así. Que derivar x por x menos 1 menos x por la derivada de x menos 1. Prima. Y vamos a dividir por el cuadrado de esa expresión. X menos 1 al cuadrado. Ya, y en la línea siguiente vamos a colocar el resultado de la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de g entonces? Sería este tipo
nos aporta 1. Así que nos queda así, ¿no? X menos 1. Menos X por cuánto. ¿Cuánto vale la derivada de esta expresión? ¿Cuánto vale la derivada de eso? ¿Esa derivada vale? 1. 1 también. Listo. Porque la derivada de X es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces nos aporta 1. Ya, pues entonces, como nos aporta 1, quedaría así. Partido por X menos 1 al cuadrado. ¿Podemos seguir haciendo de algo de álgebra? Sí, podemos, digámoslo así. Esto nos va a dar menos 1, ¿no? Ahí. X menos 1 al cuadrado. Listo. Ahí está la derivada de G. Entonces uno dice luego la derivada de la función y, luego la derivada de y, es, la regla de la cadena dice, la derivada de f evaluada en G por la derivada de G. Y ahora hay que juntar los pedazos nomás, teniendo claro, hicimos la parte más difícil, ¿ah? De identificar quién es f y g, teniendo claro qué significa esta parte. ¿Qué significa eso? Vaya a la fórmula de la derivada de f, que es esta, y cambie x por la expresión que está arriba. Entonces quedaría así. Esto es igual a 4 por x cubo. No, no es x cubo, es esta expresión al cubo. Porque ese es g. Eso va al cubo. Por la derivada de g, que es esta expresión que está ahí. Menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado. Ahí. Bueno, ahí terminó el proceso de derivación. Lo que podríamos hacer un poco más cosmético, podríamos hacer esto. Por ejemplo, podríamos dejar esto es menos 4 x cubo partido por x menos 1 al cubo. Ahí, ¿no? ¿Ya? Ahí podríamos dejar ese cálculo. Ahí está la derivada. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a mirar. ¿Cómo calculamos derivadas? ¿Ok? Y entonces uno puede derivar una expresión cualquiera, teniendo presente qué es lo que está involucrado. ¿Qué es lo que está involucrado? Sí, la idea es que vuelvan a revisar estos problemas aquí para que se den cuenta quién está dentro de quién y cómo aplico la deriva. ¿Ya? Mira, terminemos con este. Vamos a calcular la derivada de las expresiones que aparecen ahí. Aquí hay que aplicar más de una regla. Esa es la única dificultad, que es un poco más largo el cálculo. Hay que aplicar más de una regla. Entonces, en el primer ejemplo, como se está indicando acá, hay una ensalada de X aquí dando vuelta, pero hay que tener un poco de calma y darse cuenta de lo siguiente. Aquí tengo un producto de dos funciones. Esta función, que está dentro de la raíz, multiplicada por esta otra. Por lo tanto, la operación que hay que primero aplicar es la regla del producto, como se está indicando abajo, porque se está multiplicando. Y entonces uno deja expresado eso. La derivada del primer factor por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ahora uno mira los factores, pero nos damos cuenta que el primer factor, 2 más x cubo, elevado a un medio, que es lo que quiero derivar, es una compuesta. ¿Quiénes son las funciones que están involucradas ahí? ¿Quién, digamos, es la función externa y quién es la función interna? ¿Cuál es la Sería función interna? Díganme. 2 más x cubo. Esta es 2 más x cubo, ¿cierto? Sí. ¿Y Y la la otra externa? x elevado a un medio. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué son esas? Porque si en la fórmula de x elevado a un medio reemplazo x por esta, llego a esa, que es la que quiero derivar. ¿Puede Entonces, una ser vez que raíz cuadrada, profe, arriba? En ¿Perdón? fx. Sí, Puede es que ser raíz cuadrada en también fx. se puede escribir así. Son lo mismo. ¿Ya? Sí, x elevado a un medio o raíz cuadrada de x en la misma, estamos hablando lo mismo. Lo que pasa es que la ventaja de escribirlo así y de llamarlo así es que me doy cuenta cuál es el valor de p al calcular la derivada, digamos.
Entonces, sé que P vale un medio. Si está escrito de esta manera. ¿Sí? Sé que P vale un medio. Entonces, una vez que identificaste F y G, bueno, tienes que calcular la derivada de F, que sabemos que es un medio, X elevado a menos un medio, ya restaste el exponente arriba, y la derivada de G, que es 3x cuadrado. ¿Listo? Y ahora entonces, ¿cómo calculo la derivada de esta función? Dice, ¿cómo uno calcula la derivada de este factor? Fíjate, estamos calculando simplemente la derivada del primer factor. La derivada de esto es, dice, la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Pero ya tenemos todo hecho, hay que reemplazar nomás. Entonces esto sería la derivada de f, ahí está, un medio de x, no, g, hay que colocar, pero g es esto, 2 más x cubo, menos un medio, ahí reemplazamos, por la derivada de g, 3x cuadrado. Ahí está el cálculo. Bueno, y ese es lo primero que va acá, ¿no? Profe, ¿y G no queda Cuenten. como 3x cuadrado? Sí, pues ahí está la derivada, aquí está. Ah, ya, perdón, sí, ya Ahí lo. está, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Ahí. ¿Qué es lo que está escrito acá? Pues? Fíjense, entonces, ya aquí identificamos quién era F, quién era G, calculamos. Lo que pasa es que aquí está hecho directamente. Entonces, mira, lo que faltó decir colocar acá. ¿Cuánto vale la derivada de F? ¿Cuánto la derivada de G? Y ahora colocamos. Entonces aquí está el cálculo que se está indicando arriba, está puesto aquí, ¿no? Entonces aquí a 3 medios. Ese 3 lo puedo juntar con ese 2 y colocar 3 medios. Y podemos colocar el x cuadrado. Ahí está la expresión. Esta es la misma que está acá. Y esa sería la primera. Entonces, todo este cálculo es para llenar esta parte. Y nos falta llenar la otra parte, que es esa que está ahí. ¿Y cómo llenamos esa parte? Bueno, identificamos nuevamente. Aquí, ¿cuál sería, no? ¿Es una compuesta? Sí, es una compuesta. ¿Quiénes son las funciones que están involucradas aquí? Menos 3x a la cuarta es la composición de quién? Es una función dentro de otra. ¿Quién es f y quién es g? ¿Quién es f de x? ¿Quién es g de x? Aquí. En este caso, ¿qué me puede decir? ¿Quién es f F y de quién es g? X sería E Elevado a x, elevado. ¿cierto? Y G sería menos 3x a la Cuarta. cuarta. ¿Listo? Si en tu fórmula de elevado a x tú reemplazas x por menos 3x a la cuarta, llegas a esta. Entonces, efectivamente, identificaste las quiénes son. Y ahora, de ahí para adelante, el plazo nuevamente rutinario. Calculamos la derivada de f, que es la misma. Calcula la derivada de g. ¿Cuánto vale la derivada de g? ¿Quién me dice cuánto vale la derivada de g? Para cerrar, Menos 12x tercio, x tercios no. Tercios ¿no? se dividir por 13. Menos 12x cubo. Esa sería la Ah, perdón, más sí. correcta. Sí. Menos 12x. Porque tercio significa esto, ¿ah? Tercio dividir por 3. Sí, Y perdón. este es cubo. ¿Sí? Está bien. Pero entiendo lo que quería decir. Ya, entonces menos 12x cubo. Tu compañera ya calculó la derivada. ¿Cómo calculo la derivada de esta expresión? No, es una constante por la fórmula x a la cuarta. Entonces la derivada es la constante por la derivada de x a la cuarta. La derivada de que la cuarta es 4 por x cubo y ese 4 multiplica al menos 3, menos 12. Ahí está la derivada. Entonces, para cerrar esta parte y juntar los pedazos, uno dice, la derivada de esta expresión, ahora ya sé cómo opera la regla, dice, esto es igual a la derivada de la función g, f, pero evaluada en g, o sea, e a la menos 3 x a la cuarta, por menos 12 x cubo. Esta parte, no, fíjate que esta parte es la función, es la derivada evaluada en g de x. Quedó igual porque la derivada de f era la misma, por eso que quedó igual. La derivada es la misma. Toda esa parte es eso. Y esta parte es la derivada de g. Ahí está la regla. Entonces la derivada es eso.
que es lo que aparece aquí abajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahora hay que tomar esta fórmula y la otra fórmula y pegarla ¿dónde? Volvamos aquí arriba. Aquí hay que pegarla. Ahí. Hay que cambiar esa parte y hay que cambiar esa parte. Y es lo que se hace al final, ¿no? Y con eso el proceso está terminado. Ahí está, ¿no? Ahí cambiamos. Aquí está, toda esta parte es la derivada de el primer sumando. Y aquí está la derivada del segundo, que se puso, que se escribió así. Este se escribió así. Aquí está la derivada del segundo. Pero como todo se está multiplicando, se desordenó un poco ahí, ¿no? Aquí está la función y la derivada. Y aquí lo último, es cosmético, lo que se puede hacer acá es factorizar. Y se factorizó. Se hizo un poco de álgebra ahí en esa parte. Y llegamos a esto. ¿Ok? Ahí, aquí lo que se factorizó por este es factor común de ambos. Aquí están. Y también se factorizó por este término. Y apareció ese otro. Aquí se hizo un poco más de álgebra para hacer el cálculo, ¿no? Pero quedó lo mismo. Entonces, como pueden ver, uno puede derivar una expresión donde haya combinaciones, solamente tiene que tener paciencia nomás de mirar, identificar, ¿ya? Entonces, como dije en su momento, para aplicar la derivada tú tienes que identificar y ocupar. Nos dimos cuenta que uno de los factores hay que hacerlo por cadena, bueno, se aplica la regla que corresponda. No hay mucho donde elegir. Si la función involucrada es un cociente, derivas el cociente. Si la función involucrada es una composición, aplica la regla correspondiente. No hay mucho, no tiene uno mucho margen de acción, solamente identificar y ocupar. ¿Ya? Eso. Bueno, vamos a retomar exactamente desde acá. Vamos a seguir practicando con esto la próxima clase. Sigan mirando los problemas, los ejemplos, para que entiendan cómo van aplicando. Aquí hay más, algunas cositas. Traten de entender por qué las funciones están dentro de la otra. Fíjate que aquí, insisto, las fórmulas se ven largas, pero en la idea de identificar qué regla ocupar. Miren, el problema número 2, 30 segundos, dice, aquí, mira, voy a borrar esta parte, bloqueemos con verde. Si uno mira esta fórmula, uno dice, bueno, pero ¿qué hago acá? ¿Qué es lo que primero uno detecta? Lo primero que uno detecta es que hay un menos. Una fórmula que está restando a otra fórmula. La primera operación que aparece visible es esa. Por lo tanto, tengo que derivar una diferencia. O sea, hay que derivar una diferencia. ¿Qué es lo que está puesto ahí? Ahí está, ¿no? Esa es la primera regla que hay que ocupar. Y uno después tiene que ver, ahora, ¿cómo derivo lo que queda? Ahí uno tiene que mirar acá. Y tiene que mirar ahí. Y en el primer sumando hay un producto. Luego hay que aplicar la correspondiente regla. Y en el segundo sumando hay una composición. Y tiene que aplicar la correspondiente regla. Hay una composición y aquí se indica quién está dentro de quién. Y después hay que juntar los pedazos y reemplazarlo donde corresponde. ¿Ok? Reemplazar ahí y reemplazar ahí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Profe, una pregunta. Cuénteme. Dígame. Para esta parte, digamos, del curso, aparte de las funciones compuestas y la regla de la Sí, cadena, ¿va a entrar sí. más materia o solo es No, es esto? que tenemos que tratar de ver alguna otra cosa más. Sí, alguna otra cosa más. Ya, ok. Sí. Ya, Lo que vamos a empezar a contar el lunes es una idea bien básica, mira. Y vale 5x cuadrado menos x más 1. ¿Correcto? ¿Cuánto vale la derivada de esa función? ¿Cuánto vale la derivada de esa función? De esta que está aquí. ¿Alguien me dice? 10 segundos. ¿Cuánto vale la derivada de esto? De esta función. La derivada de esta función. 2x menos 1. 2x menos 1. ¿Y qué hiciste con el 5? ¿Qué pasa con el 5?
Sería Eh, 10x no, más 1. No, menos 1. 10x menos 1. Menos 1. sí, Sí. Tú perdón. derivaste x cuadrado, que da 2x, pero es multiplicado 5. Ya, entonces mira la fórmula. 10x menos 1. Bueno, pero esta fórmula la puedo derivar de nuevo. ¿Qué pasa si derivo esta fórmula? ¿Cuánto da? La derivada de esta fórmula, ¿cuánto es? ¿Cuánto va en la derivada de 10x menos 1? X menos 1. La derivada de 10x menos 1, ¿cuánto va en la derivada de esto? X menos 1 o no? No, pues. No. Ya. X. ¿Cuánto va en la derivada? La derivada de esto es X. 10x, 10, profe. ¿no? ¿No es 10? 10. ¿Por qué? La derivada de esto es 1. 10x. Sí, por No, 1. la derivada de x es 1. Por Eso. 1 por 10, 10. Ujú. Menos ¿Sí? 0. Menos 0. ¿Sí? Entonces yo derivé lo que ya había derivado antes. ¿Sí? Entonces es como si hiciera esto. De acuerdo con la notación, ¿no? Prima significa derivar algo. ¿Sí? Yo le puse prima a la prima. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero esto entonces voy a ocupar una notación que indique ese hecho. 2 primas. Entonces voy a introducir una notación para derivar lo que ya derivé. Esta notación se llama la segunda derivada. ¿Y esto, profe, solo en la función compuesta? No, esto funciona para cualquier función. Ah, ya, Cual- ok. O Porque sea, tú lo que esto no estás hace derivando parte es lo que de la obtuviste. Esto es una definición que vamos a dar. Si tengo una función, yo la puedo derivar 2 veces. ¿Y qué significa derivar 2 veces? Tú derivas una vez y al resultado que obtienes lo tienes que volver a derivar O para sea, obtener esto una otra ahorra todo lo fórmula. que vimos antes. Sí, claro, porque estás que Claro. calcular derivadas nomás, pues, estás calculando derivadas. Esto es una Vale. notación, es como si te pidiera haz 2 veces un cálculo. Ujú. Eso es todo. Se llama segunda derivada. Esto es importante que lo conozcan porque se ocupa bastante la segunda derivada, o la derivada de orden superior, que se llama derivada segunda, derivada tercera, etc. ¿Y cuánto va en la derivada de 10? ¿Cuánto va en la derivada de eso? 0. 0. Pero aquí entonces derivé esto, ¿no? Esto puede ser, derivé esto, ¿no? Y Claro, entonces eso que está ahí lo voy a anotar así. 3 palitos. Se llama la tercera derivada. Es decir, lo que ya derivé lo voy a volver a derivar. ¿Ya? Estos se llaman derivadas de orden superior. Esto no debería causar ninguna confusión, solamente hay que acostumbrarse a la notación. Dice, la notación te indica que tienes que derivar algo de nuevo, nada más. ¿Ya? Se llaman derivadas de orden superior. Eso es importante conocerlo. ¿Sí? Se ocupa para las aplicaciones. Si alcanzamos a hacer una aplicación, necesito en alguna parte que calcule la segunda derivada. O sea, que calculen esto. Lo vamos a ocupar, si necesitamos. ¿Ya? Eso es lo que voy a introducir. Que no es nada distinto lo que hemos hecho, porque ya con la regla de la cadena ya sabemos calcular cualquier función. Con esta última regla ya podemos calcular todas las funciones. Cualquier fórmula que se nos ocurra. Bueno, casi el 99.9% de fórmulas. Y esas son las que podemos calcular, esas son todas. ¿Ya? Entonces, esa es la parte que tenemos que practicar y este concepto que es derivar la derivada y ya podemos hacer alguna aplicación. ¿Ya? Eso. ¿Aplicación a problemas, profe? Vamos a tratar si tenemos aplicación. Lo que pasa es que necesitamos más teoría para eso, pero voy a tener que decir alguna cosa nomás. Tener que decir algo, ya, déjenme dejar de compartir. Eso. Bien, sigan viendo la presentación. Si tienen alguna duda con el apunte, lo conversamos el lunes. Podemos volver a mirar los ejemplos que están planteados. Voy a tratar de mandarle una guía de ejercicios para que empiecen a trabajar, cálculo de derivada y eso. Sí, eso le iba a pedir, profe, si podía mandar otra guía porque Sí, que ya nos de mandó, ya tener- lo revisé y me faltaba otra cosa. sí, Porque sí. descargué una, pero es muy básica. No. Descargó una muy básica. Sí, en internet. ¿Ya la hizo entonces? Sí. Ya.
Bueno, Si quieres se la mando, pero son como... sí, si quiere me la manda, me la manda, sí, para Ya. saber. Mándeme Ya. la guía, ¿ya? Ya, Para ver. ya, profe. Bien, dejémoslo hasta acá, me pasé, les quité 20 minutos de su tiempo de grabación.